Buenas tardes. Hoy voy a explicar el tema 4, papeles de trabajo de auditoría, de la materia de fundamentos de auditoría. Bueno, para introducir el tema. El tema que vamos a abordar de hoy va a ser papeles de trabajo. En él vamos a hablar acerca de la importancia que tienen estos con relación a toda la auditoría. También, cuál es la clasificación de estos papeles de trabajo y cómo se elabora un papel de trabajo a grandes rasgos. Bueno, sin más, comenzamos. La importancia de los papeles de trabajo radica en su función o para qué sirven, derivado de que con ellos el auditor se basa para brindar una opinión profesional. Entonces, definimos que la documentación es la base que el auditor utiliza para emitir una conclusión sobre el logro de sus objetivos, es decir, los fundamentos del dictamen y de la auditoría con la que él planeó la auditoría y realizó de acuerdo a las NIA u otras normas de auditoría y con los requisitos aplicables en los aspectos legales y de regularización. Bueno, la clasificación de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo se clasifican en dos: los de archivo permanente y el expediente de papeles de trabajo actuales. ¿Qué es el archivo permanente? El archivo permanente está integrado por un conjunto de documentos y cédulas que se localizan en uno o varios apartados que sirven de apoyo para futuras auditorías, para su consulta, y evita que se duplique la transcripción innecesaria de cédulas. Por su conformación inicia desde la etapa de planeación de la auditoría al obtener información general de las áreas susceptibles a evaluar, como son la estructura orgánica, las funciones de los departamentos, los procesos, el sistema legal y fiscal de información, incorporando los objetivos de auditoría y el programa específico de revisión. Este archivo permanente sirve de base para futuras auditorías porque el auditor ya no es necesario que vaya y recopile información tras información que ya el auditor previo, que ya auditó la empresa, el encargado de auditoría que estuvo en la auditoría pasada, ya recopiló todo eso y lo dejó en un archivo. El que está haciendo o está ejecutando una auditoría nueva simplemente tiene que irse al archivo permanente y ver esa información que le va a servir como base para elaborar su propia opinión, su propia auditoría. Ahora bien, los expedientes de papeles de trabajo actuales, esos el auditor debe elaborarlos en el momento que realice la auditoría y sirve para construir una prueba de validez de la opinión plasmada en el informe de auditoría, que es el informe final donde plasma su opinión. Respalda el avance del programa de auditoría y el logro de los objetivos de la revisión. En este se determina la eficiencia, la eficacia, la economía y la efectividad del trabajo realizado. ¿Qué quiere decir? Con estos papeles de trabajo que va haciendo mientras avanza o transcurre la auditoría, él puede respaldar y soportar e ir informando a los gobernantes de la auditoría cómo va la auditoría, ya que con estos papeles de trabajo él puede avalar que sí está elaborando la auditoría, que no está nada más cobrando sin hacer nada, básicamente. Ahora bien, estos papeles de trabajo se clasifican en cédulas sumarias, analíticas, subanalíticas, cédula de discusión de observaciones y cédula de marco conceptual. Les voy a decir un pequeño concepto de cada una a finalidad de que comprendan básicamente de qué se trata cada una de ellas. La cédula sumaria contiene los datos en forma global y general de las cifras, procedimientos, conclusiones, observaciones determinadas, correspondiente a un grupo de conceptos o cifras homogéneas cuyo análisis se encuentran en otras cédulas, que son las analíticas en este caso. La sumaria simplemente engloba una partida o engloba un concepto y te dice o te resume es tanto. Entonces, ¿qué detalla la cédula sumaria? La cédula sumaria la detalla otra cédula que se llama cédula analítica. En la cédula analítica se describe un procedimiento de auditoría desarrollado o aplicado sobre aquellas partidas
que han sido seleccionadas para su revisión. Comprobación en los diversos tipos de auditoría que se practican. La cédula subanalítica se elabora para examinar con mayor detalle algún concepto y para explicar otros procedimientos adicionales contenidos en una u otra cédula analítica de auditoría. Ahora bien, explico. La cédula sumaria es la global, la analítica es la que estudia cada una de las partidas que integra la cédula sumaria, y la subanalítica, esa es como para detallar en qué sentido. Si yo agarro la cédula sumaria, digo, voy a revisar esta partida y me voy a la cédula analítica de esa partida, pero yo veo u observo anomalías que me hacen activar focos rojos, en el sentido de que tiene alguna cosa que no le parezca al auditor, entonces hace una cédula subanalítica de esas partidas con la finalidad de buscar a fondo qué está mal o qué cosas no pueden estar en forma normal. La cédula de discusión de observaciones se formula previa a la autorización del superior jerárquico. En ella se describe la claridad y objetividad de las decisiones que se consideran para elaborar la auditoría. La cédula de marco conceptual es una cédula por medio de la cual el auditor da a conocer en forma general el objetivo, alcance, plan de trabajo, estrategia y cualquier otro recurso del cual se valdrá para lograr el objetivo deseado. Ahora bien, la hoja de trabajo es aquella en la cual se concentran los saldos que sirven para elaborar los estados financieros. Está dividida por activo, pasivo, capital y de resultado. Es básicamente donde vienen toda la balanza, pues, donde vienen todos los saldos. Ahora bien, pasamos a las marcas e índices. Los índices, ¿qué es un índice? Se integran en expedientes o legajos de papeles de trabajo, los cuales para su distinción o clasificación se señalan mediante una clave escrita en todos y cada uno de los documentos, que lo integran en el ángulo superior derecho con color rojo. Es preferiblemente rojo el color que usan los auditores, o más bien son conocidos por dejar marcas de auditoría y que sean rojas, o es de color rojo. Se conocen estas marcas con el nombre de índices. Ahora bien, hay una variedad de índices que en este caso yo les voy a describir 5, que son los más usuales o los más conocidos, que es por ejemplo, el índice numérico alfabético. Se asigna una letra mayúscula a las cuentas de activo y doble letra mayúscula a las cuentas de pasivo y capital. El índice alfabético doble. A las cédulas sumarias se le asignan una letra mayúscula y las cédulas analíticas 2 letras mayúsculas. Índice alfabético doble numérico. Es una combinación de los sistemas numérico alfabético y alfabético doble. El índice numérico. Las cédulas sumarias de activo, pasivo, capital y resultado se le asignan números arábicos progresivos y las cédulas analíticas números fraccionarios. El índice decimal. A las cédulas sumarias de activo, pasivo, capital y resultado se le asignan números arábicos de múltiplos de 1000. Y a las cédulas analíticas números arábicos dependientes a los de la sumaria en múltiplos de 100. Y hay otro que se llama índice del plan único de cuentas. Este método consiste en asignar como índice el código correspondiente a las clases, grupos, cuentas y subcuentas del plan único de cuentas. Este índice, por ejemplo, es activo 1, pasivo 2, patrimonio 3, ingresos 4, gastos 5, etcétera, etcétera. Ahora bien, las marcas. Las marcas son signos que el auditor anota en sus cédulas para señalar o resaltar un hecho o prueba efectuada, describiendo el alcance de la misma en el significado de las mismas. Él hace o elabora un cuadro donde anota todas las marcas que va a utilizar o que utilizó y el significado de cada una de ellas. En esto él se sirve como fundamento o sirve como soporte de las marcas que está dejando al revisar cada una de las cédulas, ya sea sumaria, analítica o subanalítica.
Y existe una variedad. Esto es dependiendo del criterio y la experiencia de cada auditor. Puede ser una palomita para ver si está bien, una palomita y un círculo para ver que está bien después de una revisión, una X para marcar que está mal, etc. Ahora vamos a hablar de la elaboración de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo están elaborados de acuerdo a las necesidades de cada uno de los auditores encargados de la auditoría. No todos los papeles de trabajo son iguales aunque tengan el mismo nombre, ni que sean de la misma cuenta. Previo a su formulación, se determina la necesidad de elaboración. Establecen el diseño basado en la información a la que van a obtener. Aprovechan hasta donde sea posible y práctico en cuestión de la documentación de las áreas auditadas. Es cuestión la información que estamos recibiendo, cómo la vamos a formular o cómo la vamos a estructurar dentro de la cédula. Y los formularios se elaboran cédulas sumarias por cada área, capítulo o programa del trabajo. Utilizan letra legible para que puedan saber rápidamente qué está bien, qué está mal en cuestiones de lectura. Anotan las marcas que sean necesarias, no pasan las cédulas en limpio, salvo casos excepcionales que se hayan equivocado y hayan puesto corrector o etc. Preparación, contenido y estructura general. Aquí se basan en cliente y ejercicio a revisar, fecha, nombre y apellidos, objetivo de los mismos, cuál es el auditor que utiliza, marca o símbolo que tienen que expresar su significado, como ya lo había explicado. Deben de dejar nomenclatura básicamente, qué significa cada uno de los símbolos. Y dentro del contenido mínimo es evidencia de los estados contables y demás información, relación de los pasivos y los activos, análisis de las cifras de ingresos y gastos que componen la cuenta de resultados, formular el sistema de control interno, detallar las definiciones o desviaciones en el sistema del control interno y conclusiones a las que haya llegado, detalle de las contrariedades en el trabajo y soluciones a las mismas. Es básicamente informar o revisar todo. Clasificación y organización de los papeles de trabajo. Aquí, pues básicamente los papeles de trabajo son propiedad del auditor durante y después del desarrollo de la auditoría. Entonces básicamente la organización que le dé cada uno de los auditores depende de su criterio. No hay como tal una forma de estructurar cada uno de los papeles de trabajo. Claramente resaltando que el encargado de auditoría o la firma de auditoría debe de guardar la información por al menos 5 años. Eso es algo que resalta la NIA. La elaboración del archivo permanente. El objetivo principal del archivo permanente es dejar o integrar información relevante para que sea comparativa en cuestión de un ejercicio a otro, que sirva como base para una futura auditoría. Entonces, es conveniente que incluya escritura de sociedad y estatutos, acuerdos del consejo importante, detalle de escrituras de titularidad, direcciones de la red de la sede social, fábricas, filiales, etc. También el fax, el teléfono, copia del organigrama de la empresa es muy importante para saber las funciones y cómo está estructurado básicamente, dónde están los registros contables, nombre y apellido de las personas autorizadas para aprobar pagos en cuestión de si hay una cuenta mancomunada, etc. Firma con autoridad en los bancos, que es lo que le comentaba. Deficiencias encontradas, entrevistas con la empresa y pequeños detalles. Ahora bien, la supervisión. La supervisión debe ejercerse en las etapas de planeación, ejecución y terminación del trabajo. En cuestión de cada una de ellas es prioritario hacer o definir cuáles son la estructura más importante en el sentido de la planeación. Llevar la planeación a buscar que los objetivos sean cumplidos en tiempo y forma. La ejecución es hacer que la planeación se ejecute de acuerdo a cómo se planeó la auditoría. Y la terminación del trabajo es definir cuál va a ser la opinión del profesional, en este caso el auditor. La conclusión es que he llegado con este trabajo
es que me ha dejado mucha información referente a los papeles de trabajo, en cuestión de cómo está estructurado, cuál es su importancia de estos papeles de trabajo y cómo sirven de base para que el auditor dé su opinión. Bueno, esta ha sido una breve explicación, espero les agrade, les guste, y con esto culminaría lo que es mi explicación del tema 4. Gracias.